Buenas noches, bienvenidos a Sin No Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los efectos de la reforma. La propuesta pensional que el Ministerio de Trabajo está planteando seguirá siendo concertada el próximo martes, pero según algunos analistas podría terminar perjudicando a millones de personas. ¿Cuáles son las razones? Haremos un análisis con Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Se encarecen los seguros de los carros. Miles de propietarios de vehículos usados han reportado alzas considerables en el valor de las pólizas todo riesgo en los últimos meses. El vicepresidente técnico de Fasecolda, Carlos Varela, nos explicará qué es lo que está ocurriendo. Más gente ofrece su vivienda en alquiler. Desde la pandemia, muchas familias encontraron que alquilarle a los turistas una habitación o incluso todo un inmueble es una buena fuente de ingresos adicionales. Un directivo de la plataforma Airbnb nos cuenta qué cifras se reportan hasta este momento. Y comenzamos esta emisión de Sin No Pesos hablando del proyecto de reforma pensional que será desde ahora el tema más importante y polémico durante los próximos meses. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que este martes que viene seguirá la reunión para diseñar el proyecto de ley que deberá llegar al Congreso en marzo próximo. En la reforma pensional, ustedes ya saben que esto es tripartito, ya tenemos la mesa que ha empezado a funcionar, donde están los representantes de los gremios, están los representantes de los trabajadores y está el gobierno. Hemos visto solamente unas bases, el próximo martes trabajaremos ya toda la parte de lo que son los cronogramas y empezaremos el debate en firme. Estas son las comisiones técnicas que están trabajadas con los expertos de las tripartitos, que es lo que tenemos, y desde luego vamos a invitar a otros sectores que, aunque no hacen parte de la mesa de concertación, son importantes porque es un tema de gran sensibilidad nacional y con todos vamos a trabajar. Pues evidentemente esta propuesta que plantea el gobierno provocaría que millones de colombianos que hoy día cotizan en los fondos privados de pensiones sean trasladados obligatoriamente a Colpensiones. Ese cambio, según algunos expertos, podría terminar perjudicando a muchas de esas personas. Para hablar un poco de estos efectos de la iniciativa, saludo a la doctora Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral en la Universidad Javeriana. Doctora, buenas noches, bienvenida a Sin No Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Henry. Buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato aprovechar estos espacios que celebro enormemente por la importancia que tiene el tema de la reforma pensional para todos los colombianos y para todas las colombianas. ¿Cómo vio así de manera general las bases de la reforma que presentó la ministra esta semana ante esta comisión? Bueno, pues esta propuesta de reforma que apenas se va a comenzar a construir coincide con la propuesta que ya había hecho nuestro presidente Gustavo Petro en el momento en que era candidato. Entonces, pues lo primero no es algo sorpresivo, es algo que ya se viene analizando desde el momento en que Gustavo Petro estaba como candidato. Creo que además es una reforma que atiende dos problemas estructurales. Ya después miraremos si los atiende de la mejor manera o no, pero sí se plantea dos problemas estructurales del sistema de pensiones colombiano. El primero es la falta de cobertura. Es muy importante tener en cuenta y saber y que todos sepamos que la cobertura en pensiones en nuestro país es muy baja. Solo el 25% de los adultos mayores tiene acceso a una pensión. Y además tenemos unos graves problemas de inequidad. Para todos, o digamos no puede ser un secreto, que los mayores subsidios al sistema pensional se están yendo en las pensiones más altas. Esto lo sabíamos, lo sabemos, las cifras existen y las conocemos hace un buen tiempo. Entonces, pues lo primero no es sorpresivo, ya lo sabíamos desde el momento en que el presidente era candidato y se sitúa ante dos problemáticas muy grandes del sistema pensional y es la baja cobertura y la inequidad del sistema pensional. ¿Y le gusta ese sistema de 3 pilares que propone la iniciativa de la ministra? Pues yo creo que
está alineado con buenos sistemas pensionales del mundo. Es una propuesta interesante. Por supuesto, hay que discutir, sobre todo hacer cuentas para saber si es sostenible, pero definitivamente el esquema de pilares predomina en los grandes sistemas pensionales del mundo. Yo creo que nuestro sistema pensional y la coexistencia de dos regímenes paralelos tan diferentes con formas de financiación ha sido algo nocivo para nuestro sistema pensional. Y definitivamente el hecho de que tengamos estos problemas de cobertura que te estaba diciendo y además estos problemas de inequidad nos llevan evidentemente a concluir que nuestro sistema pensional tiene problemas graves. Pensar en un sistema de pilares siguiendo el ejemplo de otros países es un esquema interesante. Ya ahí toca mirar otros puntos, pero creo que el sistema de pilares en principio es una buena medida. No es una medida que tengamos que descartar de primerazo, sobre todo, y reitero, por el ejemplo que nos dan otros países y los mejores sistemas de pensiones del mundo. Uno de los grandes problemas que hay en Colombia en materia pensional, doctora Juliana, es que la gente en su mayoría está llegando a la edad de pensión y o bien nunca cotizó o bien no alcanzó el número de semanas que requiere o el capital necesario para pensionarse. ¿Este sistema de pilares en qué mejora eso? El solo traslado, pensaría uno, no mejora las cosas. Claro, no, pero es que el sistema de pilares tiene un primer pilar que es una renta básica que ya se intuye, según la reforma que empieza a mostrar, es universal para todo aquel que no alcanzó una pensión. Entonces vamos a tener un nivel de cobertura mínimo, que es muy importante y muy interesante. Y además yo creo que ahí los académicos tenemos mucho que decir. Hay infinidad de estudios que muestran los resultados y el impacto tan positivo que tienen transferencias monetarias, algunas condicionadas, otras no condicionadas, dentro de los que cabría, por supuesto, una renta básica. Yo creo que la renta básica es muy importante, nuevamente, atendiendo los altos niveles de falta de cobertura pensional y la pobreza de los adultos mayores en nuestro país. Entonces, el esquema de pilares que nos han presentado inicialmente, que se está construyendo, contempla un primer pilar que es una renta básica no contributiva. Es decir, las personas van a poder acceder a este primer pilar. Han hablado de 500.000 pesos, medio salario mínimo legal mensual vigente a 2022, sin necesidad de acreditar una densidad mínima de cotizaciones, como tú lo decías, o un capital mínimo de cotización, que es uno de los grandes problemas que tenemos y que causa la falta de cobertura pensional. El gran cambio, doctora, y la gran polémica también está en ese segundo pilar, porque ahí entonces dicen 18 millones de personas aproximadamente que hoy están en los fondos pasarían obligatoriamente a Colpensiones con toda su plata, que se calcula en 18 o 20 billones de pesos al año. Hay algunos analistas que critican diciendo que esto es un riesgo para el ahorro, que estos recursos que hoy son privados de las personas terminarían en riesgo de que se conviertan en plata del bolsillo de los gobiernos. ¿Eso puede ocurrir efectivamente? Yo creo que toca analizar dos cosas. Una cosa es creer lo que es erróneo, que los ahorros que tienen las personas en sus cuentas de ahorro individual se van a tomar para cubrir las pensiones. Eso no va a pasar, eso nunca lo ha dicho el presidente Gustavo Petro y no se ha postulado en la reforma, ni siquiera cuando él fue candidato. Entonces, los ahorros que tienen depositados las personas en su cuenta de ahorro individual, ahí están, van a quedar quietos. Lo que va a pasar y la cobertura que se habla de 18, del dinero que se necesita para cubrir estas pensiones, va a salir de las cotizaciones que estas personas empiecen a hacer en este segundo pilar contributivo. O en esta primera parte, no me atrevería a decir, ahí está la discusión si es primer pilar o segundo pilar, pero en este traslado a la unificación del régimen, la cotización que se haga a futuro es lo que va a cubrir las pensiones, no lo que tienen depositado las personas en su cuenta de ahorro individual. Entonces es muy importante diferenciar esos dos escenarios. A nadie no se ha dicho que se le vayan a tomar los recursos de sus cuentas de ahorro individual. Esto sería terrible, esto sí sería escandaloso. No va a pasar, por lo menos no se ha dicho. Lo que va a suceder es que las cotizaciones que comiencen a hacer hacia futuro van a financiar las pensiones que se empiecen a reconocer hacia un futuro, que es la idea de un esquema de reparto.
la población laboralmente activa financia las pensiones de la población que ya no está activa trabajando, sino que tiene el derecho a recibir una pensión. Entonces, creo que eso es importante. Ahora bien, este escenario de traslado, la pregunta que nos hace y que tenemos que plantearle al gobierno y que creo que es importante analizarla es: ¿esto va a limitar la libre escogencia que tienen a hoy las personas entre los dos regímenes existentes? Yo creo que sí, porque definitivamente te van a trasladar a un único esquema. Que eso sea perjudicial es otra cosa, ya ahí viene un análisis diferente. Entonces creo que es muy importante que los colombianos, la ciudadanía en general, entienda que no le van a tomar sus ahorros, sino que van a trasladarlos al esquema único de pilares y que a futuro sus cotizaciones van a servir para financiar las pensiones, tal y como sucede en muchos países, tal y como sucede en Colpensiones, que es, digamos, el régimen que ahorita tiene más pensionados. Otra de las preocupaciones es que hoy día las AFP pues invierten, administran esos recursos y generan unas rentabilidades que en el largo plazo pues generalmente son bien abultadas. En Colpensiones no existe eso. ¿No se pierde también ahí una ganancia, digamos, para los trabajadores sobre esa rentabilidad de sus aportes? Ahí tenemos una gran pregunta y es: esta rentabilidad muchas veces no resulta tan evidente. Lo digo porque hay estudios que muestran que ahorita en todos estos procesos que han concentrado además la litigiosidad del sistema pensional y que están concentrando el trabajo de nuestros jueces, tienen que ver con la nulidad de traslado, la nulidad de afiliación, perdón, que les permite el retorno al régimen de prima media. Lo que se ha observado en estudios académicos, en análisis a sentencias, es que la rentabilidad de los fondos privados parece no ser suficiente. Y esto ha sido histórico. Entonces, lo primero que toca analizar es cuánto es esta rentabilidad, cuánto se ha dado en la rentabilidad. Por supuesto, un esquema de capitalización que es el de ahorro individual con solidaridad, que es bajo el cual funcionan los fondos de pensiones, debe garantizar y actúa a partir de una capitalización que se traduce en rentabilidad. Así está estructurado, por supuesto. Lo que nos han mostrado los análisis jurisprudenciales, reconocidos además por la Corte Suprema de Justicia, es que esta rentabilidad no es suficiente o no se está generando. Entonces, pues la primera pregunta que se tiene que poner en el debate, y ahí los fondos privados tienen que mostrarnos los datos, es cuánto ha sido la rentabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, esta rentabilidad no va, o de esta rentabilidad en el esquema de pilares no va a frustrar la causación de los derechos. Tal vez podría generar problemas de cobertura pensional, pero no va a frustrar los derechos, porque la idea del primer pilar es que funcione bajo un esquema de reparto en donde la rentabilidad no va a ser necesaria. Por supuesto que como país nos tenemos que hacer la pregunta de: ¿es necesario generar rentabilidad para que el sistema sea sostenible y nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos se puedan pensionar? Es algo que se va a poner y seguramente se va a debatir, y que el presidente Gustavo Petro y la ministra tienen al tanto, y es los esquemas para generar rentabilidad en este primer pilar. Pues doctora Juliana, interesantes sus apreciaciones sobre estas bases que hasta ahora se conocen de lo que sería la reforma pensional que llevarán al Congreso. Esperaremos entonces el próximo martes a ver qué otros detalles precisan en el diseño de esta iniciativa, y volveremos a conversar para ver qué efectos puedan tener. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. A ustedes. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches en Panamá. Ella es la doctora Juliana Morat del Observatorio Laboral de la Universidad. Muchas personas se están quejando porque a la hora de conseguir una póliza a todo riesgo para los vehículos usados se están enfrentando, dicen ellos, a alzas considerables en los precios comparado con las tarifas que había en los años anteriores. Para averiguar qué está pasando sobre este tema, saluda al doctor Carlos Varela. Él es el vicepresidente técnico de Fasecolda. Doctor Varela, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Henry, buenas noches, muchas gracias por la invitación y complacido de estar aquí con ustedes. A usted muchas gracias. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor? ¿Es verdad que se están incrementando los costos de los seguros todo riesgo, las pólizas todo riesgo de vehículos usados sobre todo? Sí, lo que hemos detectado en el mercado es que varias compañías de seguros, no todas, pero varias compañías de seguros han tomado la decisión de
de incrementar las pólizas de todo riesgo en el mercado. Hemos preguntado a nuestros afiliados qué es lo que está pasando. También hemos analizado las cifras macro que afectan la industria automotriz, y lo que hemos encontrado es una serie de fenómenos que desafortunadamente han venido convergiendo y que han hecho que se generen estas presiones al alza para algunas de las compañías de seguros, la mayoría, hay que decirlo. Por supuesto, estas alzas todas están enmarcadas en un mercado que compite muy fuerte en el tema del ofrecimiento de las pólizas, pero sí, en efecto, hemos encontrado estas presiones al alza. ¿Y qué, digamos, magnitud de incrementos se han visto en el estudio que ustedes hicieron? Bueno, nosotros, es difícil responder a una pregunta porque no es lo mismo para todas las compañías. Quizás devolverme un poco a la pregunta anterior que tú nos hacías, y es el por qué. ¿Cuáles son esas variables que presionan al alza la tarifa de automóviles? Y para eso tenemos que recordar que el seguro de automóviles fundamentalmente cumple 3 promesas. Una es recuperar, indemnizar al asegurado si sufre una pérdida total. Es decir, si el vehículo fue hurtado en caso de hurto, o si el vehículo se estrelló y no se puede recuperar por una reparación y se da una pérdida total. Esa es la primera promesa. La segunda es reparar el vehículo en caso de que sufra un accidente menor, que es la mayoría de los accidentes que ocurren. Y tercero, una promesa muy importante, y es respaldar al asegurado en caso de que resulte civilmente responsable en caso de un accidente y cause lesiones a terceras personas, que es lo más gravoso, o a otros vehículos. En estos casos nos hemos encontrado con varios elementos que, como digo, han venido convergiendo. Primero, una devaluación del peso o un fortalecimiento del dólar muy, muy fuerte. Todos lo sabemos. Vamos, a la fecha tenemos dólar de alrededor de 5.000 pesos, cuando teníamos dólar por debajo incluso de los 4.000 pesos hace 2 o 3 años. Esta devaluación del peso ha encarecido, por supuesto, no solamente el tema de los vehículos nuevos, sino también los repuestos. De cada 100 pesos que se pagan en siniestros, 75 pesos, 70, 75 pesos son reparaciones. Y las reparaciones son mano de obra, que también se incrementó muy fuerte este año, y el tema de los repuestos, que en su mayoría son importados. Digamos, ahí tenemos una gran razón que presiona el precio de los seguros. Recuerde que las personas pagan un seguro para que se le cumplan algunas de esas 3 promesas. El otro punto que me parece importante, y para no alargar tanto la respuesta, es que se suma a este encarecimiento de los repuestos un problema que todavía no se ha terminado de solucionar en el mundo, que viene desde el tema de la pandemia, y es que las cadenas logísticas internacionales no se han terminado de recuperar. Los grandes fabricantes han tenido que enfrentarse con temas como los cierres que todavía siguen habiendo en China por temas de la pandemia, y también una cadena logística que todavía está recuperándose. Y eso ha hecho que haya una serie de escasez, no solamente en el tema de los vehículos, no solamente en el tema de los repuestos, también hay unos temas en los temas computacionales de los vehículos, y esa escasez también presiona al alza. Entonces tenemos presiones por los temas de evaluación, presiones por los temas de escasez, y obviamente la presión inflacionaria de la que no somos ajenos. Todos estos elementos desafortunadamente están convergiendo en la industria automotriz y tienen un impacto muy fuerte en los seguros. ¿Y los efectos, doctor Varela, se están viendo sobre todo tipo de vehículos, todas las marcas, todas, digamos, los tipos de vehículos, si son utilitarios o familiares, etcétera, o solamente sobre algunos, nuevos y usados también por igual se están viendo afectados? Bueno, en el tema de los nuevos, pues no solamente tenemos un problema de un incremento en el costo de los nuevos, sino que también en algunas líneas, hay que decirlo que no es en todas, pero sí en líneas importantes que tienen una fuerte comercialización en el país, se han visto, digamos, afectados. Mire, Henry, hemos encontrado casos interesantes, muy puntuales, pero que le dicen a uno por qué está pasando esto.
hemos encontrado, porque nosotros monitoreamos los valores de los vehículos usados, y hemos encontrado que el vehículo usado del año anterior, cuando usted va y lo revisa, el valor que se está transando en el mercado, es incluso a veces superior al valor del vehículo nuevo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y resulta que es que el vehículo nuevo no se está entregando, es por pura disponibilidad. O sea, las personas están dispuestas a pagar por una línea y marca específica, a pagar incluso más de lo que cuesta el nuevo, simplemente porque el usado está disponible, mientras que el nuevo no lo está. Las entregas pueden estar un poco para 1, 2 o 3 meses. Son fenómenos de pura oferta y demanda. Y esto tiene implicaciones en los seguros. Una de esas es pedirle a los asegurados que revisen permanentemente el valor de su vehículo contra el valor de la póliza, y si ven que el valor asegurado está por debajo del valor que se está transando en el mercado, es importante que se pongan en contacto con la compañía de seguros, porque la compañía de seguros siempre indemnizará en pérdidas totales hasta por el valor asegurado en la póliza. Ese tipo de fenómenos son los que nos estamos encontrando, que de nuevo pensamos son coyunturales, que tienen que ver con la inflación, con la devaluación, con la falta de disponibilidad que hay en los repuestos y en algunos vehículos nuevos. Pero no es en todos, desafortunadamente sí en los más comercializados. He conocido algunos casos de personas que me dicen que, digamos, del año pasado a este año, a la hora de ir a renovar la póliza, se les incrementó casi que al doble. ¿Realmente hay incrementos de esas proporciones en el mercado? ¿Son generalizadas? No, no son generalizadas. Hemos visto que en algunos casos sí, hemos visto incrementos de casi el 100%, otros incrementos son del 30%, otros incrementos son del 40%. Eso depende mucho del tipo de vehículo, depende mucho de la compañía de seguros, depende mucho también de si la persona, porque estos casos obviamente salen a la luz, pero cuando uno investiga un poco más, uno se da cuenta de si la persona tuvo o no siniestros durante ese año, que las compañías de seguros puedan considerar que deba o no incrementársele más este tema del costo. Lo que es importante mencionar acá, Henry, es que las compañías de seguros no actúan como un bloque. Cada compañía de seguros lo hace de manera individual y tratando de ganar asegurados. Claro, el precio, las personas son muy sensibles, claro, hay competencia, las personas son muy sensibles al precio. Y una manera, por ejemplo, de revisar el precio es, primero, lo invitamos a que si no está de acuerdo con el precio que tiene que está dando su aseguradora con la que venía, pues puede salir al mercado y preguntar por otras compañías de seguros. Lo otro es revisar lo que se le está entregando. El seguro de automóviles, desafortunadamente, muchas personas lo entienden como un commodity. No lo es. El seguro de automóviles, digamos, tiene unas características especiales que difieren de unas compañías a otras. Es claro que es muy similar en cuanto a si se indemniza por pérdidas totales o las reparaciones que se hacen. Pero hay algunas compañías que ofrecen en sus pólizas coberturas de responsabilidad civil más altas o menos. Y los servicios de asistencia también son muy importantes. Los servicios de asistencia que todos conocemos, el carro grúa, el ángel conductor, el carro sustituto, son 3, digamos, de los ejemplos claros. Y eso tienen, digamos, unas variaciones entre compañías que pueden tener efectos en la póliza, y usted, averiguando con su intermediario o directamente con las compañías, claro, puede ver si puede variar algunos de estos mecanismos para que la póliza le salga más económica. Una última pregunta, doctor Varela. Viendo las razones que usted da para esta situación que se está presentando, querría decir que como las circunstancias todavía se mantienen y seguramente se van a mantener un poco en el tiempo, el dólar, los problemas de logística, la revalorización de carros usados, etcétera, ¿este problema puede durar todavía un buen tiempo en Colombia? Pues no lo sabemos. Definitivamente los próximos meses sí. Hay que revisar porque pues obviamente la velocidad con que se cambian algunas de estas variables, usted sabe, Henry, que eso antes, digamos, demoraba bastante tiempo, pero ahora las cosas cambian de una manera bastante importante. Hay que ver si, por ejemplo, un tema importantísimo, si la accidentalidad vial en Colombia, que afecta también al seguro todo riesgo, empieza a ceder. Hay algunas acciones del gobierno nacional que estamos analizando. Creo que es el primer gobierno que se está preocupando genuinamente por la accidentalidad vial y por la muerte en las vías, y esperamos que estos elementos que han anunciado
el ministro de Transporte para mejorar la accidentalidad a través del Fondo de Prevención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues mejoren. Y hay que ver si el dólar llega, digamos, no sigue con esta volatilidad y si el tema de las cadenas logísticas empiezan a recuperarse. Esto es un tema que está afectando no solamente a Colombia, sino a todo el mundo, pero esperamos que esto empiece a recuperarse. No puede ser una cosa que dure para siempre. Sí esperamos que en los próximos meses esto se mantenga. Las correcciones que hacen las compañías de seguros en el costo de las pólizas debería también, digamos, tener un límite y en algunos puntos esperamos que esto empiece a ceder porque no es normal, Henry, no es normal. Se ha venido valorizando el valor de los vehículos usados. Generalmente los vehículos van depreciándose. Lo que hemos visto en este primer semestre y lo que está pasando hasta ahora en este segundo semestre es que los vehículos se han venido valorizando, algunos de ellos. No es un comportamiento normal. En algún momento eso va a tener que volver a lo que es normal en el mercado, y es que la disponibilidad de los repuestos, la disponibilidad de vehículos pues nuevos haga que de nuevo se empiecen a comportar como se debe comportar, y es una depreciación que es normal en el mercado. Pues doctor Varela, muy claras las explicaciones, entendimos perfectamente qué es lo que está pasando. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Henry, a usted por la invitación. Hasta luego. Gracias, señor Carlos Varela, él es vicepresidente de Fasecolda. Hacemos otra breve pausa y el día 12,2% y corresponde al alza máxima que tendrán las matrículas en las universidades privadas en 2023, según el acuerdo al que llegaron hoy los rectores de las universidades privadas y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Además, se anunció que las universidades harán un aporte conjunto de 200.000 millones de pesos para que el ICETEX pueda el próximo año financiar créditos educativos, pero con 0 tasa de interés. Y cada vez más gente encuentra una fuente de ingresos en el uso de plataformas como Airbnb. Estas aplicaciones facilitan el que una persona pueda alquilar por días o semanas una habitación, por ejemplo, en su casa, o inclusive el inmueble completo. Roberto Rizo Patrón, gerente de operaciones de Airbnb para Sudamérica, explica ese balance. En Latinoamérica, las noches y experiencias reservadas en la plataforma han crecido 33% en este año, comparando contra el tercer trimestre del año anterior. Hablando específicamente de Colombia, estamos viendo que más personas se están convirtiendo en anfitriones. De hecho, la oferta de habitaciones privadas ha crecido 46% este año, siendo que los que más se están animando son las personas de 40 a 49 años. Ellos han crecido en presencia 65% en la plataforma. La situación económica volátil en la que estamos, el incremento del costo de vida, entre otros problemas en los que estamos viviendo, ha generado con que millones de personas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, busquen nuevas formas de generar ingresos extras. Y han visto en Airbnb pues una gran oportunidad. De hecho, más de 60 millones de personas han visitado la página Airbnb para anfitriones desde que empezó la pandemia, siendo que en este último año 40% de ellas hicieron esa búsqueda. Entonces tenemos millones de personas interesadas en ser anfitriones en Airbnb. Y sabemos por nuestros anfitriones que ellos utilizan estos ingresos para, entre otras cosas, cubrir gastos en consumo, artículos de primera necesidad, inclusive pagar hipotecas, ¿no? Entonces, todo eso llevó a que Airbnb creara este nuevo producto que estamos presentando, Activa Airbnb. Airbnb Setup, como se conoce en otros países del mundo, tiene por objetivo lograr que las personas que quieran ser anfitriones en Airbnb puedan hacerlo de una forma fácil, rápida y segura. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La siguiente es la lista de los 5 países donde su población en general es más educada, es decir, que tienen más años de educación formal, incluso hasta nivel universitario. En primer lugar, Suiza, luego Japón, en tercer lugar, Suecia, luego viene Alemania y en el quinto lugar, el Reino Unido.
Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana.